Como lo mencionó don Brian, la charla se titula Conceptos básicos relacionados con los préstamos para ganadería. Entonces, la idea es poderles dar algunos términos, ampliar sobre algunos conceptos que se estarían topando de cara a proceder con todo el trámite de un financiamiento. Aparte de la agenda, tenemos una introducción al tema. Como un segundo punto, vamos a estar haciendo revisión de conceptos de pasivos, ¿verdad? Esa terminología sobre la cual tenemos que estar familiarizados cuando abordamos un tema de esta naturaleza. Como un punto número 3, vamos a hablar sobre los requisitos de los financiamientos. Como un punto número 4, vamos a dar algunos ejemplos de financiamientos. Y en esto quiero aclarar en este punto que mucha de la información es tomada también de algunos entes financieros que en estos momentos están otorgando hacia el sector agropecuario. No vamos a hacer alusión ni estamos promoviendo ningún esquema de financiamiento en específico, pero sí queremos hacer uso de la información que en estos momentos contamos y que está disponible para todos. Y como un último punto, abordar las conclusiones. La primera pregunta que tenemos y que motiva, digamos, todo este proceso a nivel introductorio es, bueno, ¿para qué sirve la banca empresarial? ¿Verdad? Cuando nos acercamos como ganaderos ante un ente financiero. Bueno, realmente brinda productos y servicios financieros y no financieros a los distintos sectores económicos, siguiendo los criterios adecuados de riesgo. Vean que ya acá empezamos a trabajar algunas palabras que vamos a tener que ir ampliando, con amplia cobertura y profundización en apoyo a la generación de empleo y el incremento de la productividad empresarial. Esto lo tomo de una fuente de Banco Popular que nos menciona el uso que tiene la banca empresarial. Vemos por acá en esta otra diapositiva que dice, bueno, en estas letras rojas compramos riesgo, ¿verdad? Entonces, los entes financieros realmente trabajan con esta aversión al riesgo en sus diferentes operaciones. Entonces, vamos a ver a lo largo de esta presentación cómo con una serie de requisitos los entes financieros manejan ese nivel de riesgo de las diferentes operaciones. Entonces dice que financiamos todo proyecto que demuestre viabilidad financiera, ¿verdad? Dentro de un marco de riesgo razonable. Entonces, muy importante es que todos los proyectos que vamos a presentar a un ente financiero tienen que tener esa viabilidad. Entonces, vamos a ver cómo lo logramos más adelante a lo largo de esta presentación con los requisitos que ellos nos van a ir pidiendo en esta materia. Recordemos que el financiamiento definitivamente es un mecanismo que tenemos para poder adoptar tecnologías, poder materializar, hacer efectivo esas tecnologías sobre las cuales venimos trabajando en el sector, ¿verdad? Entonces, no solamente el esquema de compra de animales, ¿verdad? Es parte de lo que podríamos pensar como un financiamiento. Eso es un rubro más que tiene ahora todos estos programas de crédito, ¿verdad? Pero muy importante es que también se ha habilitado ese espacio para la adquisición de tecnología en los financiamientos. Como les decía, la palabra riesgo, ¿verdad? Para entenderlo un poquito, acá este enunciado que dice que el riesgo del crédito tiene su origen en la probabilidad de que una de las partes del contrato del instrumento financiero incumpla sus obligaciones contractuales por motivos de insolvencia o incapacidad de pago y produzca a la otra parte una pérdida financiera. Entonces, esto es lo que les comentaba al inicio, ¿verdad? En donde el ente financiero va a tratar en la medida de lo posible de cubrir este nivel de riesgo, ¿verdad? Y nos va a solicitar, por ejemplo, estados financieros en donde tenemos que demostrar la solvencia, digamos, de nuestra empresa, ¿verdad? Entonces, esos son parte de los requisitos que ahora vamos a profundizar. Nos van a estar exigiendo los entes financieros cuando presentemos un proyecto, ¿verdad? En sus diferentes líneas, como lo indiqué ahora, podemos solicitar.
Sectores económicos, cuando nos acercamos a un banco, bueno, definitivamente vamos a toparnos con una serie de sectores que apoyan los entes financieros. Por ejemplo, tenemos toda la parte para comercio, la parte de servicios, la parte de industria también, y bueno, nos atañe lo que vamos a ver en cuanto a condiciones de programas especiales a la parte agropecuaria. También ahora los entes financieros en este sector agropecuario de igual forma están generando una serie de programas también con mucho beneficio para la adopción de tecnologías amigables con el ambiente. Entonces son programas que hasta se les denominan programas verdes para efectos de motivar esas mejoras tecnológicas requieren los diferentes sectores de cara a un desarrollo sostenible, ¿verdad? Entonces, esto para efectos de ir considerando esto como parte de la introducción a este tema de los créditos empresariales. Bueno, nos vamos a topar muchas veces cuando vamos a solicitar la información a los entes con este tipo de desgloses. Entonces aquí ya empezamos a ir analizando y revisando cada uno de estos términos. Entonces, por ejemplo, la moneda, igual pueden ser colones o dólares los financiamientos para nuestra banca. Entonces, hay que estar claro, digamos, de qué moneda se va a utilizar para nuestro financiamiento, monto máximo, ¿verdad? Hay montos, perdón, de acorde también al programa que vayamos a buscar, que son como los topes de ese financiamiento. Entonces también va mucho en función a la capacidad de pago que tenga el deudor y por otro lado también de la garantía que estemos utilizando. Ahorita vamos a ampliar un poquito sobre esos otros términos. La tasa de interés también, vean que acá se habla según tipo de garantía, nos hablan de una tasa básica pasiva más 4.5 puntos, dice en el caso de garantía hipotecaria. Entonces, bueno, interpretar bien y analizar esa tasa de interés es importante. Ya vamos a entrar en detalle en cada uno de estos rubros. Por ejemplo, otra condición importante, la formalización, la comisión por formalización. Vean que acá en este ejemplo se menciona que puede ser hasta de un 2%, también según tipo de garantía. Vean que la garantía juega un rol muy importante en las condiciones financieras de un endeudamiento. Dice que también en caso de garantía hipotecaria puede ser de 1.5 sobre el monto del crédito, ¿verdad? Entonces, también vean que los montos también juegan un rol importante con relación a todas estas condiciones del crédito, ¿verdad? En cuanto a plazos, igualmente nos vamos a topar que hay plazos máximos en estas operaciones o con estos programas, dependiendo, insisto, de la banca que utilicemos. Acá, digamos, se nos menciona que hasta 240 meses y igualmente se refiere mucho según al tipo de garantía. En cuanto ya a la parte de garantías, vean que tenemos una gama de posibilidades en donde podemos, ahorita igual entramos en detalle para comprender más el término garantía. Podría llegar a ser hipotecaria, podríamos trabajar una garantía fiduciaria, prendaria, ¿verdad? O incluso puede ser un instrumento como un CDP o bien avales, que ahorita también entramos en detalle para ampliar sobre este término. Y planes de inversión, los relacionados con el giro del negocio. Aquí van a ser esas tecnologías que vamos a estar implementando, las que estarían plasmadas en lo que se denomina el plan de inversión, que es lo que va a estar sujeto al financiamiento para el ente bancario. Entrando en detalle ya en cuanto a los términos, vamos a iniciar con la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? Bueno, es un monto de dinero que normalmente corresponde a un porcentaje de la operación que se está realizando. Entonces vean acá, por ejemplo, si estamos hablando de un depósito, más bien la tasa de interés va a expresar el pago que recibe la persona o empresa que deposita ese dinero por poner esa cantidad a disposición del otro, ¿verdad? Entonces la tasa de interés no solo es un pago eh, que tenga que ser un deudor, sino también puede ser un pago por eh, una compensación, ¿verdad? Que se reciba por poner a disposición un dinero a otro ente. Si se trata de un crédito, definitivamente la tasa de interés es el monto que el deudor deberá pagar
a quien le presta, y esto es básicamente por el uso de ese dinero. Entonces, nos vamos a topar principalmente en los financiamientos que tenemos disponibles, lo que se denomina una tasa de interés compuesta. Entonces, la tasa de interés compuesta está ligada por dos fracciones, ¿verdad? Una va a ser la tasa básica pasiva más un determinado cantidad de puntos. Y esto puede variar también, insisto, del ente financiero, del programa al que nos queramos apegar, que tenga ese ente financiero. Entonces, e incluso la misma tasa básica tiene una serie de movimientos a lo largo del tiempo. Entonces, por acá me di la tarea también de plasmar este ejercicio que se lo recomiendo para efectos de consultas de la tasa básica a través de la página del Banco Central de Costa Rica. Entonces, vean ustedes acá cómo tenemos una evolución del 2010 al 2021. Ahorita vamos a ver en qué momento estamos de la tasa básica y vean las fluctuaciones que ha tenido, ¿verdad? Básicamente, el Banco Central día a día nos genera un reporte de la tasa básica, ¿verdad? Entonces, muchas veces los financiamientos no es que día a día nos estén variando la tasa, hay una revisión y cada 3 meses o dependiendo lo que designe el ente financiero, va a estar haciendo un ajuste de esa tasa de interés al deudor. Y en esto va obviamente ligado el ajuste a la tasa básica que corresponde. Entonces vean cómo, por ejemplo, hemos tenido en el 2010 tasas básicas de 8.25 e incluso en el 2013, vean, hasta de 9.10%, ¿verdad? Entonces, tasas que definitivamente en esos momentos son altas en relación a lo que ahora se nos presenta para el 2021, en donde para enero de este año tuvimos una tasa básica de 3.50 puntos porcentuales. Y en estos momentos, si nos vamos al ejercicio del 27 de octubre, estamos teniendo una tasa básica de 2.80. Entonces, por ejemplo, acá en la parte inferior, vean en el ejercicio, tenemos que, si el ente financiero nos dice es tasa básica más, en este caso, 4.5 puntos, entonces la tasa de interés con que estaríamos pactando el financiamiento en estos momentos sería de 7.3, que sería la sumatoria de la tasa básica más esos 4.5 puntos que se van a mantener fijos. No obstante, también hay una fluctuación, como les indico, en esa tasa básica. Entonces, la operación como tal, la tasa siempre va a tener cambios leves, producto del ajuste que pueda tener la tasa básica pasiva, aún así teniendo ese spread de puntos que fuese fijo para la operación. Bueno, otra pregunta que nos podríamos acá estar haciendo es cómo calcular esa tasa de interés en un crédito. Esto definitivamente hay fórmulas y esto lo podemos ir cada vez volviendo un poquito más en detalle, ¿verdad? Ahora estamos con un tema meramente de conceptos básicos. Entonces, se debe de disponer de la siguiente información para que uno pueda generar ese cálculo de la tasa de interés. Entonces, definitivamente ocupamos el monto de ese préstamo, cuánto es el total del dinero que vamos a solicitar para realizar las inversiones y el plazo que vamos a ocupar. Si vamos a decir, lo vamos a hacer a 1 año, lo vamos a hacer a 2 años o inclusive, dependiendo de la adquisición que estemos haciendo del bien, pueden ser plazos de 15 hasta 30 años en casos de compras hasta de terrenos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá algo muy sencillo, ponemos que tenemos un capital inicial de $500,000 y que tenemos un interés mensual del 2%. Entonces, definitivamente, cuando hacemos esta relación, el 2% de este capital inicial va a equivaler que por mes el interés es de $10,000. Entonces, esto después lo proyectamos en el tiempo, ¿verdad? Entonces, si vamos a hablar que la operación la pactamos a 6 meses, entonces solo por concepto de intereses vamos a estar pagando cerca de $60,000, ¿verdad? Entonces, para un total de cuando se suma el monto que yo saqué inicialmente más la fracción de intereses, un total a pagar de $560,000. Entonces, esto, como les digo, en un ejercicio muy sencillo, pero acá lo que nos interesa resaltar es que ocupamos, porque son dos variables fundamentales, el monto total
y el plazo de esa operación. En cuanto a la comisión de formalización, ¿qué es la comisión de formalización? Esta comisión es lo que cobra la entidad supervisada cuando formaliza un crédito y corresponde a un monto fijo o porcentaje que se cobra una sola vez. Es decir, cuando estamos en el proceso inicial de ese financiamiento, nos van a cobrar estos costos de formalización como compensación a las actividades desplegadas para formalizar el crédito, ¿verdad? En este caso, cuando se analiza, por ejemplo, la capacidad de pago, toda la parte de tramitología de documentos que el ejecutivo va a estar haciendo revisión. Incluso si hay de por medio también gastos en formalización de la hipoteca, puede ser que acá el ente lo considere como parte de sus gastos de formalización y va a ajustar ese porcentaje para el financiamiento. En cuanto al término garantías, acá también tenemos que hablar de los tipos de garantías que en estos momentos es factible tener en la banca. Entonces, las garantías en realidad son todos los medios que respaldan o aseguran el pago o reembolso de los créditos otorgados. En un crédito, sea este de dinero o en especies, las garantías podemos realmente clasificarlas en dos tipos. Tenemos garantías personales o garantías reales. Cuando nos referimos a garantías personales, son aquellas donde no se tienen en cuenta bienes específicamente determinados. Entonces acá lo que importa realmente es la persona obligado a hacerle frente a esa responsabilidad. Entonces acá es donde trabajamos con fiadores, ¿verdad? O también como codeudores solidarios. Entonces, esta figura es a título personal, así como lo manifiesta, digamos, el término, ¿verdad? Entonces, ya a nivel de detalle, podemos estar hablando de procesos de fianza, de cartas de fianza o inclusive póliza de caución, ¿verdad? Son figuras que tenemos para trabajar lo que se denomina una garantía personal. Por otro lado, las garantías reales posiblemente son, vamos a ver, las más frecuentes y utilizadas en financiamientos en montos superiores, ¿verdad? Y se considera que es aquella que se constituye cuando el deudor o una tercera persona compromete un elemento determinado de su patrimonio, ¿verdad? Para garantizar el cumplimiento de esa obligación contraída. Entonces acá, dentro de los tipos que tenemos de garantías reales, tenemos garantías sobre bienes inmuebles, que esto principalmente implica generar una hipoteca, ¿verdad? Una hipoteca igual genera un gravamen a ese bien, ¿verdad? Porque va a quedar respondiendo por esa obligación financiera que tenemos. O puede ser también una figura de prendaria, que estos son sobremuebles, entonces podemos pensar en que puede ser si se prenda, por ejemplo, una maquinaria que posea la finca, o en algún nivel pueden ser también animales cuyo valor permite generar esa prenda, ¿verdad? Entonces, en términos generales, es sobre patrimonios cuando nos referimos a garantías reales. Vean que acá les detallo de que cuando estamos trabajando este tipo de garantías, definitivamente hay que hacer un avalúo o un peritaje del bien. Cuando se procede con el avalúo o un peritaje, también nos exponemos a que esto representa un costo para la operación. Y ese costo debe ser sufragado definitivamente por el solicitante del financiamiento. Entonces, este tipo de garantías, sin lugar a duda, hacen que nuestra operación eleve esos costos iniciales para optar por el financiamiento. Acá, como les comentaba, igual existen fondos de avales, ¿verdad? Esto permite proceder con el proceso de la garantía. Vamos a ver que el fondo de aval se convierte en un instrumento que ha sido creado, ¿verdad? Para conceder parte de la garantía principalmente a micro, pequeña y medianas empresas. Cuando estas demuestran
una insuficiencia para cubrir realmente esa garantía, ¿verdad? Entonces, de no ser por este tipo de apoyo, esa empresa, esa microempresa, no podría optar por un financiamiento. Entonces, se crea lo que se denomina fondos de avales, ¿verdad? Por parte del Estado para promover este tipo de financiamientos. Entonces, como vemos por acá, hay diferentes tipos de avales. Tenemos por acá uno que se denomina el FONADE, ¿verdad? Es específicamente para avales y garantías. Acá está referido a la ley 8634. Tenemos otro fondo de avales que se llama FODEMIPYME, que son fondos de fortalecimiento específicamente para pequeñas y medianas empresas. Esto igual amparado a la ley 8262. Y ya otros mucho más específicos que dependiendo del banco ya tienen un convenio, por ejemplo, con el caso, por ejemplo, de Fideimas, ¿verdad? Entonces, este es un convenio entre IMAS y el Banco de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, son convenios ya mucho más específicos que pueden tener los entes para poder otorgar procesos de garantía a un interesado. Otro de los términos sobre los cuales también tenemos que estar familiarizados es, bueno, ¿qué se entiende cuando estamos hablando de la amortización de un préstamo, ¿verdad? Entonces, la amortización en realidad es cuando el deudor paga a ese prestamista o a esa institución financiera un reembolso del dinero que le fue otorgado, ¿verdad? Esto definitivamente convenido y con tasas de interés que ya también han sido pactadas previamente. Es decir, esto es en el inicio de nuestra operación cuando debe quedar claro y establecido en el contrato como tal que vamos a firmar con ese ente financiero. Entonces acá definitivamente hay diferentes tipos de procesos de amortización, ¿verdad? Entonces podemos tener una amortización donde la cuota es constante, es decir, no nos va a variar. Eso igualmente son procesos que se pactan al inicio con el ente financiero. O también tenemos una cuota creciente, que eso lo que significa es que con el tiempo, más bien, el proceso de amortización va siendo más grande y la cuota, por ende, también va creciendo. Es decir, si iniciamos con una amortización de 5,000 colones, al final del ejercicio, ¿verdad? Cuando se hace todo el cálculo, puede ser que la cuota final esté siendo de 30,000 colones. O a la inversa, que es más bien el proceso de una amortización de cuota decreciente. Es decir, inicialmente la cuota era mayor a lo que finalmente estaríamos pagando ya cuando el crédito esté llegando a su punto final. Vean acá igual, esto es un enunciado también importante, que a mayor plazo de amortización, más intereses definitivamente vamos a pagar de la deuda. Entonces, acá es donde juega también esa definición de plazo y muchas veces también en función a la tecnología que estemos adquiriendo. ¿Cuánto tiempo vamos a suscribir ese endeudamiento, verdad? Y tener muy claro eso, que a mayor tiempo en el financiamiento, definitivamente esos intereses van a ser mayores. Otro término que también es importante estemos familiarizados es los periodos de gracia, ¿verdad? Esto para efectos de un sector agropecuario y específicamente el sector ganadero, e inclusive ya algunos sistemas, por ejemplo, el proceso en cría, ¿verdad? Implica trabajar periodos de gracia que podemos negociar con un ente financiero. Entonces, vean acá que el periodo de gracia en realidad se convierte en un tiempo en el que no pagamos la cuota total del préstamo. Este periodo realmente comprende entre el desembolso del préstamo y la fecha de pago de la primera amortización, o sea, de la primera cuota. Ese periodo como tal es lo que consideramos periodo de gracia. En realidad, para optar por un periodo de gracia, el ente financiero lo que va a hacer es un análisis de ese flujo de caja para determinar si aplica o no el periodo como tal. Entonces, cuando, por ejemplo, analizamos un flujo de caja de un sistema ganadero de cría, vemos que ese productor va a tener ingresos en el momento en que también empieza
con la venta de los destetes. Entonces ese periodo puede ser de que cuando inicia, digamos, el ejercicio, pasan 7 meses, ¿verdad? Para él poder tener un ingreso que con ese ingreso definitivamente le estaría haciendo frente al pago de sus obligaciones financieras. Entonces, en ese ejercicio se hace un análisis por parte del ente y ahí es donde empezamos a trabajar estos periodos de gracia. Ahora, muy importante también es que el periodo de gracia no exime realmente de estar pagando los intereses. Los intereses, según se pacte con el ente financiero, pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Esa obligación efectivamente habrá que eh, responder según lo indicado, ¿verdad? Al inicio del proceso. No obstante, la amortización, que ya es como el abono propiamente al capital, es donde podemos optar por ese periodo de gracia, ¿verdad? Entonces, esto es un proceso que es importante, tengamos claro, y para un ejercicio, insisto, en ganadería, es de mucho valor, ¿verdad? Para poder organizar ese flujo de caja y no empezar con una presión muy fuerte en donde todavía, digamos, la actividad como tal, por su flujo natural, no nos permite tener ingresos de forma anticipada a las obligaciones, tengamos contractuales con el ente. Eh, Pasando ya a un punto número 3, como lo vimos en agenda, quería compartirles acá el tema de los requisitos de los financiamientos. Entonces, es normal que los entes financieros nos estén pidiendo el cumplimiento de una serie de aspectos que nos ligan con el nivel de empresarialidad. Entonces, estas conferencias que la corporación ganadera viene impulsando es para efectos de mejorar ese nivel empresarial que tenía que tener el productor, ¿verdad? En cada una de sus empresas. Entonces, por ejemplo, pago de cargas sociales, ¿verdad? Es importante cuando vamos a solicitar un financiamiento, máxime si está a nombre de una persona jurídica, que estemos al día con esas cargas sociales. El cumplimiento igualmente de las obligaciones tributarias. Esto igual es revisado por el ente financiero. Como les decía, porque todo esto son elementos que ligan también a riesgo. Entonces, se debe estar al día con los procesos a nivel de tributación directa, incluso las mismas declaraciones ante tributación directa deben de estar al día, tanto en ventas, si así se tiene, dependiendo del sistema, y bien, sino también a nivel de renta. En cuanto a lo que son obligaciones laborales, ¿verdad? Es más que todo referido a las pólizas de riesgo de trabajo que se puedan tener. Y vean que acá detallo que igual al momento del giro del crédito se verifica y se adjunta en el expediente de ese financiamiento todos estos requisitos y que los mismos se encuentren vigentes. No se va a otorgar un financiamiento a una persona que tenga una morosidad a nivel de la caja del Seguro Social, ¿verdad? Otros elementos que también van mejorando nuestro nivel de empresarialidad y de competitividad es poder aportar ciertas condiciones. Entonces, demostrar que somos una empresa pyme, ¿verdad? Ante el Ministerio de Comercio es importante, ¿verdad? Y básicamente que cuando vamos a sacar una certificación de este nivel, estos requisitos que acá anteriormente vimos van a ser necesarios, al menos 2 de 3. Muchas veces es lo que se establece en la condición para optar por un PYME. El PIMPA, perfectamente, podemos también solicitarlo a través, en este caso, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, o bien ante el Ministerio de Economía Social y toda la parte laboral, según corresponda. Podemos también solicitar estas condiciones. Más requisitos financieros. Esto es adicionalmente lo que nos vamos a topar cuando pedimos, bueno, ¿cuáles son esos requisitos? Entonces, vean que hay una separación también entre si es a título de persona física o bien si es una persona jurídica. Entonces, voy a iniciar con lo que es persona física. Vean que los requisitos generales es que, bueno, tiene que suscribir una serie de documentos propios del banco, la política conozca a su cliente, tiene que tener el documento de identificación legible, vigente, ¿verdad?
y un documento con la dirección de la actividad comercial. Entonces, todo esto, esas certificaciones que podemos sacar, nos van a ser de mucha utilidad. En cuanto a lo que son requisitos también de índole legal, bueno, definitivamente tenemos que tener permisos de funcionamiento. Para el caso de la ganadería, bueno, ¿cuál sería nuestro permiso de funcionamiento? Bueno, definitivamente va ligado al certificado veterinario de operación. Toda finca que vaya a un ente financiero formal a solicitarlo va a tener que presentar este permiso, el CVO, y eso definitivamente, trabajando todo el proceso a nivel de SENASA, podemos tenerlo y que esté también al día. En el caso muchas veces igual ya están hasta solicitando algunas patentes, ¿verdad? Eso muchas veces hasta depende de la parte municipal en donde estemos, esa exigencia, si tenemos concesiones o si tenemos contratos relacionados con actividad, va a ser importante aportarlos para efectos del expediente. En cuanto a lo que son requisitos financieros, dice que es documentación probatoria de ingresos y gastos. Bueno, acá más bien quisiera ampliar porque esa documentación probatoria de ingresos y gastos no es nada más y nada menos que estados financieros, ¿verdad? Eso es lo que el ente nos va a estar solicitando para efectos de demostrar esa viabilidad como empresa económica que debemos tener. Vean que la garantía es lo que ya conversamos y todavía acá está el plan de inversión. Entonces, estos mismos documentos, vean que son muy similares a la persona jurídica, incluso en la persona jurídica hay que adjuntar la personería jurídica, hay que estar al día, por ejemplo, con el permiso, perdón, el impuesto a sociedades, ¿verdad? Eso es importante tenerlo también al día y vigente para efectos de proceder con un financiamiento a nivel de persona jurídica, ¿verdad? Eh, Quisiera ampliar un poquito en esta parte de documentación probatoria. Entonces, acá les señalo de la importancia de los estados financieros. Definitivamente un estado financiero es parte integral para hacer un correcto análisis de la situación de una empresa. Estos estados financieros se pueden estar generando mes a mes, ¿verdad? Incluso tengamos hasta una contratación de un contador que nos esté atendiendo estos estados financieros. Y la banca realmente lo que solicita son 4 estados financieros. Entonces nos va a estar pidiendo los estados de resultados, que es donde podemos ver cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos y cuál es la utilidad del periodo. Usualmente los bancos nos están solicitando 2 años y al corte, como se menciona, completos de estados financieros, ¿verdad? Entonces eso es muy importante que si todavía no estamos manejando estados financieros y queremos optar por financiamientos, empecemos desde ya a ordenar esa estructura de información. Por otro lado, tenemos los balances de situación, que ahí es donde podemos ver realmente cómo está la empresa en cuanto a activos, a la parte de pasivos. Todo eso lo vamos a poder referir en un balance de situación. Cambios en el patrimonio, eso es otro estado financiero. Muchas veces no tenemos cambios, entonces es un estado financiero que en realidad es sencillo de no presentar cambios, y uno que se denomina flujo de caja, ¿verdad? Que ese es la proyección sobre un determinado tiempo, puede ser un año que proyectemos ese flujo de caja que va a tener nuestra empresa. Y también el ente financiero, dependiendo también el nivel de exigencia, puede ser que nos pida que todos estos estados financieros sean certificados. Entonces hay que proceder con la certificación de los mismos por parte de un contador público, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los requisitos en cuanto a estados financieros, ya entrando en profundidad sobre ese punto. Acá es unas fotografías que quería presentarles sobre lo que, digamos, ya es la visualización de un estado financiero. Acá igual indicarles que hay programas, hay softwares que permiten generar incluso estos estados financieros. Si llevamos de forma ordenada, mes a mes, nuestros ingresos, nuestros gastos, podemos ir evolucionando a tener esta información. Información que va a ser vital presentarla en estos formatos para un ente financiero. Entonces acá, por ejemplo, visualizan un estado de resultados, por acá un balance de situación, en donde igualmente hasta se ven reflejados
si la empresa tiene otros endeudamientos, ¿verdad? Ahí viene también todos esos gastos adicionales que podría tener una empresa y también toda la parte de activos, que esto es muy importante para efectos de la valoración de riesgo que hace el ente financiero, ¿verdad? Entonces, estos son algunos ejemplos que quería detallarles. Entrando, digamos, al plan de inversión, y acá les puse un término adicional y un plan de finca, ¿verdad? Creo que son dos elementos importantes y también ayudan mucho en la administración de la finca. El plan de finca todavía es un ejercicio mucho más grande porque realmente se convierte en esa planeación estratégica que nuestra empresa ganadera puede llegar a tener. Entonces, vean que acá les pongo esta definición en donde indica que el plan de finca es una descripción de las actividades a considerar en la finca durante un periodo determinado, es decir, cuando vemos acciones en el mediano y largo plazo para solventar una o varias limitaciones y favorecer la adaptación a las nuevas condiciones que ofrece el entorno, con el objetivo de que la finca sea más rentable y sostenible. Entonces, un plan de finca perfectamente va a contener ese plan de inversión que le vamos a presentar al banco. Nada más que el plan de finca puede ser un plan de finca que dejemos incluso a 5 años y sean varias las acciones que ocupemos mejorar en nuestra empresa. No obstante, eso lo podemos ir haciendo con una gradualidad. Entonces, el plan de inversión va a referir al planteamiento que le vamos a hacer al banco. Es decir, para cubrir estas tecnologías de estos primeros 2 años que establecimos en ese plan de finca, se ocupan 10 millones de colones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que planteamos directamente en el plan de inversión que va a ser sujeto de financiamiento. Entonces, realmente un plan de inversión puede mostrarse en esto, es algo muy sencillo, pero sí tiene que ser muy claro, en donde se indique qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, qué recursos requerimos, el costo de esa inversión y bueno, y finalmente quiénes van a ser los responsables. Esto es un proceso que hemos venido trabajando en las diferentes fincas que hemos trabajado a través de varios proyectos y que también nos apoyamos a través de financiamientos para lograr la adopción tecnológica. Entonces, por ejemplo, vean acá, en estos ejemplos, se ocupa la construcción, por ejemplo, de 32 apartos de 0.5 hectáreas con cerca eléctrica, poste vivo, 2 hilos de alambre liso para manejo del hato. Bueno, entonces vean que se puede hasta definir una primera etapa. Quizás hacer los 32 apartos tenga un valor superior, pero digamos, de acuerdo a la solvencia que también tiene la empresa, lo que podemos pensar es que la primera etapa va a costarnos 1.200.000 colones. Entonces, eso es lo que vamos a plasmar en el plan de inversión que va a ir para el ente financiero, ¿verdad? Así, esto es un ejemplo, realmente acá corté el documento que habíamos hecho como plan de inversión en una determinada finca, pero posiblemente acá el plan de inversión del productor rondaba los 6 millones de colones, ¿verdad? Entonces, eso era lo que íbamos a ir a justificar ante el banco que se requería para poder empezar esa transformación tecnológica para mejorar la productividad del empresario, ¿verdad? Ganadero. Entonces, eso es un poco el formato. Vean que es muy sencillo, que se presenta al banco como plan de inversión. Esto muchas veces también los ejecutivos están apoyando en el desarrollo de estas plantillas. Ejemplos de financiamiento, acá estoy tomando, por ejemplo, una ruta, acá les solicité apoyo a los compañeros de Funde Cooperación para efectos de mostrar un ejemplo, ¿verdad? De lo que puede ser un financiamiento. Me agradó mucho porque vean toda la hoja de ruta que ellos establecen, ¿verdad? En donde primero, inicialmente hay un contacto con la persona interesada, posteriormente se hace todo un análisis, ¿verdad? De la información requerida, ¿verdad? Toda la documentación inicial. Vean que acá ya empiezan a salir todos los requisitos, la solicitud de crédito, la cédula de identidad, se hace una primera revisión también a nivel de la SUGEF, esto es muy importante, porque toda persona igual que va a un ente financiero formal va a tener una revisión, ¿verdad? Entonces, esa revisión ante la SUGEF nos puede condicionar el poder optar o no por un financiamiento. Si ya en algún momento quedamos con algún incumplimiento ante un ente formal, posiblemente nuestra
condición de crédito va a quedar manchada, ¿verdad? Y eso se va a reflejar en el reporte que a través de la SUGEF se realiza. Y después también se analiza toda la parte de las garantías, ¿verdad? ¿Qué tipo de garantías se va a utilizar? Esto es, reitero, muy importante para ver también el camino que va a llevar ese financiamiento, de acuerdo también al plazo. Posiblemente igual, ya tenemos la asesoría acá de los compañeros de la unidad de crédito. Después se hace todo un análisis de toda esta información del crédito, y aquí realmente es o se acepta o se rechaza esa solicitud para continuar con el proceso y formalización final del desembolso de esos recursos. Entonces, esto es como una hoja de ruta que estamos visualizando. Igualmente, seguirían otros entes también financieros. Acá vemos un esquema también que nos presentan los señores igual de Fondo de Cooperación, en donde todos los términos que hemos referido en la sesión del día de hoy se ven plasmados por acá. Se ve el tema del monto, se ve el tema del plazo. Vean que hay esquemas de pago, como pueden observar, en donde tenemos periodos de pago diferenciados y a la medida. Entonces, volvemos al concepto de periodo de gracia. En este ejercicio se permite optar por ese tipo de periodo de gracia una vez analizado el flujo que presenta el productor. Tasas de interés, vean que acá igualmente, fue lo que les comenté al inicio, tenemos una tasa compuesta, tasa básica más un determinado cantidad de puntos. Vemos que el rubro de garantías realmente es amplio, trabajan garantía inmobiliaria, prendaria, fiduciaria, hipotecaria, y los avales que vimos al inicio también de la presentación. Y definitivamente, bueno, vean que acá un financiamiento como estos permite el financiar una serie de tecnologías que son importantes para lograr la transformación que se requiere a nivel del sector. Entonces, compra de equipo, si ocupamos hacer un banco forrajero, si ocupamos trabajar cercas eléctricas, si el productor incluso requiere apoyo en capital de trabajo, también va a ser financiado. Si se requiere para conservación de forrajes, la cosecha de agua, todo el proceso de mejoramiento genético, son una serie de tecnologías que al menos este financiamiento estaría promoviendo. Entonces, no solamente para la compra de animales, sino también la adopción tecnológica está siendo financiada por diferentes entes en nuestro país. Para efectos de conclusiones de esta presentación inicial de pasivos que hemos estado viendo el día de hoy, definitivamente el financiamiento se convierte en un instrumento más para poder llevar a cabo las inversiones tecnológicas requieren nuestros sistemas productivos. Como una segunda conclusión, la formalización de una operación crediticia conlleva realmente la presentación de múltiples documentos que sin lugar a duda también requieren que tengamos un ordenamiento en toda la administración de nuestra empresa ganadera. Entonces, por ende, tenemos que hacer ese esfuerzo de que nuestra empresa logre llenar todos esos requisitos que los entes están solicitando. Un requerimiento fundamental para el financiamiento de un proyecto de inversión o desarrollo es la constitución de las garantías, ¿verdad? Que particularmente en los proyectos de inversión existe también un gran nivel de alternativas, ¿verdad? Existe mucha variedad para el tema de las garantías, pero esto es un punto fundamental para ver el esquema que vamos a desarrollar en este financiamiento. Las garantías permiten trasladar ciertos riesgos propios, como les decía, de un proyecto a las partes interesadas, eh, pero que no desean involucrarse directamente en la operación del mismo, ¿verdad? Entonces, dependiendo también la garantía, acá es como les decía, se maneja ese tema de aversión al riesgo que se pueda tener por parte del ente financiero. Y por último, actualmente en Costa Rica existen múltiples opciones de financiamiento con diversidad de condiciones financieras, donde la tasa de interés, como les mencioné, está ligada con el nivel de riesgo también del ente financiero está asumiendo. Entonces, invitarlos igual a acercarse también a los diferentes entes financieros que se están implementando una serie de programas sobre los cuales tenemos programas específicos para el sector ganadero. Entonces, a manera ya de
de cierre, esta sería la presentación para un primer paso de lo que implica el desarrollo de un financiamiento y conceptos de pasivos para la actividad ganadera.